En lo profundo de las montañas de Antioquia, la tierra guarda secretos que el viento y el tiempo no han podido borrar. Entre los ecos de los ríos y el canto de los pájaros, también resuenan los gritos de aquellos a quienes el destino les arrebató el derecho a vivir. Este es el relato de una tragedia que intentaron silenciar, pero que persiste en la memoria de quienes aún luchan por justicia. En junio de 1988, la comunidad minera de San Rafael, Antioquia, fue testigo de una de las masacres más crueles y olvidadas en la historia del conflicto armado colombiano. 14 mineros, campesinos y padres de familia fueron arrancados de sus hogares, acusados falsamente de ser guerrilleros y condenados a una muerte violenta sin juicio ni clemencia. Hoy, más que nunca, es vital recordar. Recordar no es solo un acto de justicia, es un compromiso con la verdad, una forma de darle voz a los que ya no están y de impedir que el tiempo borre sus nombres. La masacre de los mineros de San Rafael es una herida abierta, una que la historia no puede ni debe cerrar, sin antes ver la justicia hecha. Cada uno de esos hombres tenía un nombre, una familia y una vida que fue arrebatada por la violencia. Cada uno de ellos merece ser recordado, no como una cifra más en las estadísticas del conflicto, sino como seres humanos cuyas vidas valían tanto como cualquier otra. En la madrugada entre el 12 y el 13 de junio de 1988, el terror llegó a las puertas de la familia Buriticá, donde los hermanos Abel Antonio y Ovidio fueron sacados de sus casas y acusados de ser guerrilleros, solo para desaparecer en la oscuridad. Lo mismo sucedió con Jesús Antonio Buriticá Parra, un agricultor que solo quería cuidar de su familia, y mientras el terror se extendía, los mineros en el paraje Los Encenillos fueron obligados a caminar hacia su muerte, escoltados por hombres armados que no conocían el significado de la compasión. Esos días de terror fueron solo el silencio de una tragedia mayor. Lo que siguió fue el descubrimiento de sus cuerpos, descompuestos y abandonados, revelados por el vuelo de gallinazos sobre el río. Sus familias, desgastadas por el dolor, nunca recibieron una respuesta. El miedo se apoderó de San Rafael, pero también nació una resistencia silenciosa, la resistencia a olvidar. Las madres, esposas, hermanos e hijos de los mineros no han dejado de luchar, no han dejado de levantar sus voces para exigir justicia. Cada vez que contamos su historia, les devolvemos un poco de la humanidad que les fue arrebatada. Cada vez que hablamos de ellos, negamos el silencio y el olvido que pretende tragarse sus nombres. Hoy, esa es nuestra promesa. Los mineros de San Rafael no serán olvidados. Sus vidas, sus luchas y sus muertes quedarán en nuestra memoria, como un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero no puede ser ignorada. Esta es su historia y es nuestra responsabilidad recordarla, porque solo al recordar podemos garantizar que esta tragedia no vuelva a repetirse. Yo no distingo un guerrillero que trabaje la tierra. Yo no distingo un guerrillero que tenga un hogar. Salieron con ellos ahí de para abajo, yo me quedé ahí como añitica, calladita, quietecita, mirando, cuando vi que venían con todos los otros jóvenes. Eran helicópteros con puras bolsas ahí, colgados como animales. Ese río abajo era lleno de mineros, todo el mundo corrió para allá, porque allá era donde estaba la platica, donde se veía la plata, porque todo el mundo iba por su trapadito de oro y venir a venderlo para tener su platica. En aquellos días oscuros de junio de 1988, se escuchaban rumores de que grupos paramilitares llegarían a San Rafael con un objetivo claro: limpiar la región de cualquier rastro de guerrilla y colaboradores de ellos. Se oyó decir que sí, que es que el capitán Martínez había dicho que iba a limpiar que venía a limpiar a Puerto Berrío y que
y que no iba a limpiar ese cagaderito de San Rafael. Los recuerdos de aquella noche aún persisten en la memoria de las familias. Cada palabra, cada detalle sigue vivo en sus mentes. A continuación, escucharemos los testimonios de quienes vieron partir a sus seres queridos sin saber que sería la última vez. Sus voces son el eco de una tragedia que jamás podrá ser olvidada. Como normal siempre salíamos de 7, 7:30 de la mañana, pero dijeron unos que porque iban para la mina si no se podía bajar, porque estaba como el ejército apoderado del río, que porque habían dicho que allá habían eficiencia. Entonces ellos dijeron que a ellos no les habían avisado nada, que ellos normal había mercado y que todos íbamos a viajar para el trabajo allá en el río. Nos bajamos de la escalera, de San Roque venía un señor que se llama Juan, lo que no me acuerdo el apellido, y trajo un sobrino o algo así que venía a pasar vacaciones. Cuando yo fui la que me bajé de la escalera adelante, porque ellos quedan recogiendo los mercados, yo me asusté un poquito porque yo vi que había mucho humo abajo. Entonces no me había dado cuenta que era que el señor de San Roque ya había llegado adelante, él siempre tiene la panela lista cuando yo bajé, cuando me iba a organizar el desayuno. Y al ratico que yo bajé, él llegó porque estaba por ahí, y me dijo: doña Julia, estoy muy sorprendido. ¿Qué pasó? Dijo: aquí como que hubo alguien estos días que salimos nosotros, encontré las carpas muy revolcadas. El compañero Juan, el de San Roque, dijo ese día por la tarde que él no iba a dormir ahí porque por ahí había mucho ejército y porque habían venido a escuchar los ranchos, que era mejor irse porque había traído ese niño. El niño era el hijo de una prima de mi marido que había venido a pasar vacaciones. Al otro día fue que él dijo que esta noche no me voy a ir a ninguna parte. Yo le dije: yo hice mucho, ¿por qué? Y yo: porque cuando yo fui a mirarlos, llamarlos para que vayan a tomar el algo, yo vi personas al lado y abajo del río, de donde ustedes trabajan, camuflados y sin camuflar, otros en camisilla, otros nada más en pantalón. Entonces digo: ¿usted le da miedo? Le dije: no me da miedo, porque es que como aquí ya dijeron que habían dicho en San Rafael que no debiéramos venir, a mí me da miedo, pero no debemos nada. Simplemente somos trabajadores que nos rebuscamos aquí sustento para la familia. Bueno, entonces quedémonos a la mano de Dios. Cuando de repente aparecieron 4 personas hacia el lado del río, allá para acá. Entonces yo le dije: ay, don Jesús, allá vienen 4 personas. Ay, qué susto que me da, a mí me da mucho miedo. ¿Por qué? Le dije: porque para mí son desconocidas. Entonces dijo: de las que lleguen. Como ya ellos miraron que estábamos divididos en varios grupos, unos jóvenes que eran familiares de don Jesús estaban donde fueron los 2 jóvenes a traer los anzuelos, en otro ranchito, y nosotros a este lado. Entonces 2 partieron para el lado de allá y otros 2 entraron para acá. Más bien muy mal encarados. Uno saludó, el otro no saludó. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos hay acá? Entonces contestó el señor que estaba conmigo ahí: habemos 4 porque los otros 2 jóvenes salieron los mandamos a un mandado. ¿Y en dónde están los 4? El uno está en la carpa y el otro está aquí arribita. Hagan el favor y se arriman para acá. Yo sí me quedé ahí donde estaba. Entonces se tiran al piso. Por debajo de los plásticos yo miraba que los estaban amarrando manos atrás. Cuando los terminaron de amarrar, como no eran sino 3, le dijeron: se paran y nos acompañan hacia allá, por allí para abajo. Entonces dijeron: pero es que nosotros vamos a ir a traer los papeles, la cédula. Le dijo: allá no necesitan papeles. Entonces ellos se pararon y, porque si no me acuerdo era cuánto eran 3 de una parte, 3 más 2 Dazas, Oscar y Johanor, 5,
más los 2 que han ido donde nosotros, 7. Venían con ellos 2. Entonces uno gritó, ¿por qué los traen sueltos? Porque ellos dijeron que ellos iban así, que no los fueran a amarrar. Entonces uno de los bandidos, como se dice, adelante y el otro atrás de ellos, los llevan todos al mediecito, ¿cierto? Entonces ya cuando ya iban así casi a trastornar, yo me senté y me puse a mirar. Cogieron con ellos río abajo. Alzado me parece que fue. Comenzaron que habían restos de seres humanos por ahí en el río flotando en el agua. Al domingo bajé yo al río con un tío, con mi suegro, un hermano mío, un tío de mi marido y otros ahí bajamos a buscar pues por la orilla del río. En un arenal, así cuando el río hace un recodo, pues una vuelta así, en esa vuelta en un arenal encontramos las pantalonetas como que se las abrían con el mismo machete, con la misma rula, porque ahí estaba el palo y la rula con que los mataban, y con la misma rula como que les abrían las pantalonetas por los lados. O sea, no se las hacían quitar, sino que se las abrían, las mochaban con la misma rula, y ahí estaba todas las pantalonetas así, ahí en el arenal, sangre y todo ahí. Entonces mi suegro dijo, sigamos buscando, y seguimos por el río hasta cierta parte, hasta donde ya nos permitía bajar el río pues así por la orilla. Encontramos piernas, manos, pues ahí donde hacía el recodo que hacía como unos charcos pues que se detenía ahí, que eran hacer como remolinos ahí. Entonces esas piernas y esas manos volteaban ahí. Yo dije, no, yo me voy, porque yo a mi papá lo puedo reconocer si está. Entonces yo fui y buscaba, porque habían, por ejemplo, un pie solo de aquí para abajo flotando, un solo pie, una sola mano también flotando. Yo buscaba a mi papá, era porque él tenía un dedo del pie que le faltaba una uña. Él no tenía uña en un pie, entonces yo buscaba los pies, los miraba yo mucho. El martes por la mañana de para aquí, toda la gente salió para allá a recoger cadáveres y el avión vino a traer cadáveres al cementerio, un helicóptero. A las 2 de la tarde llegó el primer helicóptero. El helicóptero dio la vuelta, bajó y volvió y subió. Ya cuando se estaban comunicando con los que hayan abajo y los que están en el helicóptero, no, ya hay viaje. Ya teníamos todo amontonado en un plan. Más abajito de donde quedó el Calvario. Y llegó el helicóptero por el primer viaje, ya todo estaba en bolsas. Le habían echado cal para que no hueliera muy feo. Y nosotros bajó la malla, la abrimos, comenzamos a echar ahí las primeras partes que se habían traído, porque todavía venían de para arriba la gente con más partes del cuerpo, unos con la cabeza, otros con los brazos, con las piernas. Después de 36 años de lo sucedido en San Rafael, con la muerte de los 14 mineros, en el paraje de Los Encenillos, en la vereda del Topacio, voy a contar parte de mi historia, que soy un testigo de excepción por lo sucedido en esa época. Para aquella época, mi situación era también de minero, conocedor de la gente que murió en ese fatídico 10, 11 y 12 de junio de 1988. Nosotros teníamos unas dragas en el sector abajo de Los Encenillos, donde sucedió la masacre. Conocedores de la situación, de lo que se vivía y de las condiciones de violencia de la época, donde el 9 frente a las FARC tenían un dominio de la zona, nosotros nos veíamos abocados a cumplir con las órdenes que por el Frente 9 teníamos que cumplir. Toda la gente vivía atemorizada en esa época. Igualmente, con la posición
de los tramos de trabajo que teníamos en el sector, pues obviamente teníamos que cumplir las órdenes que siempre se emanaban de las órdenes de los jefes guerrilleros. Para aquella época, nosotros se nos había dicho que no bajáramos a trabajar. Las circunstancias eran difíciles. Ya teníamos conocimiento de que algo iba a suceder. De hecho, a todo el mundo se le había avisado que no bajaran. Lastimosamente, las condiciones económicas, la situación de vivencia que tenían las familias, obligaron a muchas de esas personas a tener que ir a trabajar. De hecho, lo sucedido ocasionó lo que finalmente sucedió, la masacre de los mineros. No sé si por circunstancias o condiciones del destino, para aquella época fui nombrado personero y obtuve el cargo a partir del 11 de septiembre de 1988. De hecho, me tocó recibir por parte de la personería todo el acompañamiento a las investigaciones previas de todo lo sucedido en ese sector de los Encenillos. Se comisionó al Juzgado 20 de Instrucción Criminal Ambulante de la ciudad de Medellín para que hiciera todas las pesquisas y todas las investigaciones respectivas sobre lo sucedido en aquella época. La doctora Mónica de Grey, que era la jefe investigadora, pues obviamente tenía contacto conmigo. Todo siempre de parte de la personería se hizo el acompañamiento y la veeduría a todo el proceso investigativo. Las pesquisas de aquella época por parte de la comisión investigadora encontraron de que el capitán Martínez presuntamente había estado en la zona por aquella época y siempre se le indicó de que posiblemente tendría que ver con la masacre de los mineros. El capitán Martínez para finales de octubre de 1988 fue suspendido de las fuerzas militares y fue recluido en una base militar como medida preventiva. Todas las investigaciones en el futuro fueron acaecidas para recoger los datos pertinentes y encontrar quién fue los motivadores de tal masacre. Posteriormente, dentro de las situaciones que pasaron en el futuro, fue absuelto el capitán Martínez por parte del Juzgado Cuarto Especializado, que lo declaró inocente por no poderse comprobar su activa compromiso con la masacre de los mineros. De hecho, hasta el día de hoy todavía sigue sin vigencia, sigue sin condenas y quiénes fueron los autores realmente de toda esta circunstancia. Años han pasado desde aquella fatídica noche en la que el terror se apoderó de San Rafael, pero para las familias de los 14 mineros asesinados, el tiempo no ha borrado las cicatrices. Sus nombres siguen vivos en la memoria de una comunidad que, pese al dolor y la ausencia de justicia, se niega a olvidar. Este documental es un acto de resistencia ante el olvido, una ventana a la verdad que durante tanto tiempo ha permanecido en la oscuridad. Recordar no es solo un derecho, es una responsabilidad, porque el silencio ante la injusticia perpetúa el ciclo de la impunidad y el olvido. Con el tiempo, invisibiliza a las víctimas. La masacre de los mineros de San Rafael no puede ser una historia enterrada en los márgenes de nuestra historia. Cada uno de esos hombres fue arrebatado de sus seres queridos, y no hay justicia plena mientras sus verdugos permanezcan impunes y sus familias sin respuestas. Este documental busca darles una voz, una que no fue escuchada en vida, pero que hoy resuena más fuerte que nunca, porque el dolor de San Rafael no es solo de sus habitantes, es el dolor de un país que ha sido testigo de demasiadas tragedias y que aún lucha por cerrar las heridas abiertas por la violencia. Al contar esta historia, nos comprometemos a no dejar que sus vidas se pierdan en el olvido y a seguir exigiendo que la justicia prevalezca. Pero más allá del dolor, este es también un llamado de esperanza. Esperanza de que algún día las familias de los mineros encontrarán paz. Esperanza de que al mantener viva su memoria,
construiremos un futuro en el que actos de violencia como este no vuelvan a repetirse. Porque la memoria no es solo mirar al pasado, es un faro que nos guía hacia adelante. Hoy su historia está aquí. Está en cada palabra, en cada imagen, en cada lágrima derramada. Los 14 mineros de San Rafael ya no son solo víctimas de una masacre, son símbolos de resistencia divina y justicia. Y mientras sigamos recordando, ellos nunca serán olvidados. Este es nuestro compromiso, seguir alzando la voz por aquellos que no la tienen, seguir exigiendo justicia para los que ya no están, porque no se puede construir un futuro sin antes reconocer las heridas del pasado. Que la historia de los mineros de San Rafael inspire a todos aquellos que aún buscan la verdad y la justicia, y que nunca permitamos que la tragedia se repita, porque mientras recordemos, ellos seguirán vivos en nuestra memoria.